Bienvenidos de nuevo. La historia de hoy proviene de Reddit, publicada originalmente en r/legaladvice y más tarde cruzada a r/Nuclear Revenge, donde se convirtió en una de las publicaciones más compartidas del mes en que se publicó. Los números: 4,2 millones de vistas en la primera semana, compartida más de 83,000 veces. La sección de comentarios alcanzó las 18,000 respuestas antes de que los moderadores tuvieran que bloquearla, no porque las cosas se pusieran feas, sino porque demasiadas personas compartían sus propias versiones de la misma historia, y el hilo se había convertido en algo completamente diferente. Algo que, según un comentario destacado con 74,000 votos, parecía un grupo de apoyo para todos los que alguna vez les dijeron que una votación familiar anula un documento legal. La persona que lo publicó se llama Mara. Ella es el tipo de persona que paga los impuestos a tiempo lija, los pisos, una habitación a la vez, y va a las citas de cardiología para los abuelos envejecidos, mientras otros miembros de la familia están ocupados atravesando momentos difíciles. Hace 6 años, el abuelo de Mara, Owen, murió y le dejó su casa en Asheville de forma directa. No a sus padres, no a su hermano Luke, a ella. Firmó un testamento de transferencia en caso de muerte, lo archivó adecuadamente meses antes de su fallecimiento y se aseguró de que los papeles fueran impermeables. Hizo esto porque Mara fue quien lo había ganado, no a través de rendimiento o política, sino a través de años de llegar silenciosamente y de manera constante, mientras todos los demás estaban en otro lugar. Su familia nunca lo aceptó y, en acción de gracias, con el pavo aún en la mesa y la salsera justo allí, el padre de Mara deslizó un sobre de color crema hacia ella. Era una notificación de desalojo de su propia casa. Lo que pasó después es una historia sobre documentos paciencia, un vecino que trabajaba en una firma de bienes raíces, un administrador de fideicomisos que apareció en el momento justo, y un abuelo que años antes de todo esto ya había pensado en todo. Aquí está la historia de Mara en sus propias palabras. El aviso de desalojo aterrizó junto a las papas majadas. No metafóricamente, mi padre realmente deslizó un sobre color crema a través de mi propia mesa de acción de gracias, justo entre la fuente de salsa y el plato que mi vecino había traído. Luego se recostó como si acabara de decir «gracias». En la parte superior, en negrita, decía «aviso de desalojo y entrega de la posesión». Mi madre sonrió primero. Así era como siempre hacía las cosas feas. No gritaba, no temblaba, solo esa pequeña y ordenada sonrisa que hacía que la crueldad pareciera una administración. 7 días, dijo. Tu hermano necesita esta casa. Mi hermano Luke no se veía avergonzado. Se veía aliviado. Eso de alguna manera lo hacía peor. Miré el papel sin tocarlo. Hace 6 años, cuando mi abuelo Owen murió, me dejó la casa en Asheville de forma directa. No a mis padres, no a ambos nietos por igual, a mí. Y él había firmado una escritura de transferencia de propiedad que se registró y se archivó correctamente meses antes de su fallecimiento. Lo hizo porque yo era la que lo llevaba a cardiología, pagaba al techador cuando el porche comenzó a caerse y pasaba mis sábados arreglando las barandillas mientras Luke pedía dinero prestado y lo llamaba mal momento. Mis padres nunca lo aceptaron. Lo llamaron injusto. Dijeron que el abuelo había sido sentimental. Dijeron que había exagerado por el mal momento de Luke. Lo que realmente querían decir era más simple. El hijo favorito quería la casa, por lo que en sus mentes la casa debería ser para él. Luke había hecho mi vida miserable mucho antes de la herencia. Me robó en la secundaria, destrozó mi primer coche y me dejó tomar la culpa durante semanas. Y una vez, accidentalmente apagó el interruptor de mi habitación la noche antes de los exámenes finales porque pensaba que me estaba comportando de manera superior por conseguir una beca.
Mis padres siempre tenían una excusa lista. Estaba estresado. Era joven. No lo dijo con mala intención. Ahora tenía 32 años, nuevamente arruinado, y estaba sentado en mi comedor mientras mi padre trataba de desalojarme de mi propia propiedad. Mamá dobló su servilleta y dijo: «Has tenido una buena estancia aquí, Mara, pero Luke necesita un nuevo comienzo. Esta casa puede hacerlo posible». Finalmente miré hacia arriba. ¿Por qué autoridad? Papá tocó el aviso con un dedo. Demanda legal. O lo haces fácil o caro. Entonces lo tomé. No era una orden judicial. Era una carta de abogado disfrazada de sonar como una, llena de frases como ocupación adversa, interés familiar equitativo, cesión y entrega de los terrenos al beneficiario legítimo, reclamación. Era intimidación en buen papel. Luke se reclinó en su silla. Vive sola. Yo tengo necesidades reales. Me reí una vez. No pude evitarlo. Esa casa no había caído en mis manos. Después de que el abuelo murió, pagué los impuestos, refiné los pisos, una habitación a la vez. Luché con la ciudad por viejos registros de permisos y trabajé turnos dobles durante un año para reemplazar la calefacción antes del invierno. Mis padres no levantaron un dedo, pero ahora que el vecindario había subido y la casa valía cerca de 600,000, de repente hablaban de equidad. Mamá interpretó mi silencio como debilidad. «Tu abuelo estaba siendo dramático cuando te la cedió», dijo. «Todos lo sabemos, todos». Ahí estaba. La votación familiar, el truco favorito. Papá alcanzó su copa de vino y dijo: «O el abogado cree que Luke tiene un reclamo viable porque Owen pensaba que esta propiedad debía quedarse en la línea familiar directa». «Yo soy la línea familiar directa», dije. Luke soltó una risa burlona. «¿Sabes lo que quiere decir?» «Sí, lo sé. Quería decir hijo. Quería decir favorito. Quería decir la persona para la que mis padres habían pasado toda mi vida preparando el espacio». Dejé el aviso sobre la mesa. «¿Lo sirvieron en acción de gracias?» Papá se encogió de hombros. «Pensé que si lo hacíamos cara a cara, podrías comportarte como un adulto». Casi respondí, pero sonó el timbre. Nadie se movió. El aviso de desalojo aterrizó junto a las papas majadas. No metafóricamente, mi padre realmente deslizó un sobre color crema a través de mi propia mesa de acción de gracias, justo entre la fuente de salsa y el plato que mi vecino había traído. Luego se recostó como si acabara de decir gracias. En la parte superior, en negrita, decía: «Aviso de desalojo y entrega de la posesión». Mi madre sonrió primero. Así era como siempre hacía las cosas feas. No gritaba, no temblaba, solo esa pequeña y ordenada sonrisa que hacía que la crueldad pareciera una administración. 7 días, dijo. Tu hermano necesita esta casa. Mi hermano Luke no se veía avergonzado, se veía aliviado. Eso de alguna manera lo hacía peor. Miré el papel sin tocarlo. Hace 6 años, cuando mi abuelo Owen murió, me dejó la casa en Asheville de forma directa. No a mis padres, no a ambos nietos por igual, a mí. Y él había firmado una escritura de transferencia de propiedad que se registró y se archivó correctamente meses antes de su fallecimiento. Lo hizo porque yo era la que lo llevaba a cardiología, pagaba al techador cuando el porche comenzó a caerse y pasaba mis sábados arreglando las barandillas mientras Luke pedía dinero prestado y lo llamaba mal momento. Mis padres nunca lo aceptaron, lo llamaron injusto. Dijeron que el abuelo había sido sentimental. Dijeron que había exagerado por el mal momento de Luke. Lo que realmente querían decir era más simple. El hijo favorito quería la casa, por lo que en sus mentes la casa debería ser para él. Luke había hecho mi vida miserable mucho antes de la herencia. Me robó en la secundaria, destrozó mi primer coche y me dejó tomar la culpa durante semanas. Y una vez, accidentalmente, apagó el interruptor de mi habitación la noche antes de los exámenes finales porque pensaba que me estaba comportando de manera superior por conseguir una beca.
Mis padres siempre tenían una excusa lista. Estaba estresado, era joven. No lo dijo con mala intención. Ahora tenía 32 años, nuevamente arruinado, y estaba sentado en mi comedor mientras mi padre trataba de desalojarme de mi propia propiedad. Mamá dobló su servilleta y dijo: «Has tenido una buena estancia aquí, Mara, pero Luke necesita un nuevo comienzo. Esta casa puede hacerlo posible». Finalmente miré hacia arriba. ¿Por qué autoridad? Papá tocó el aviso con un dedo. Demanda legal. O lo haces fácil o caro. Entonces lo tomé. No era una orden judicial. Era una carta de abogado disfrazada de sonar como una, llena de frases como ocupación adversa, interés familiar equitativo, cesión y entrega de los terrenos al beneficiario legítimo, reclamación. Era intimidación en buen papel. Luke se reclinó en su silla. «Vives sola. Yo tengo necesidades reales». Me reí una vez. No pude evitarlo. Esa casa no había caído en mis manos. Después de que el abuelo murió, pagué los impuestos, refiné los pisos, una habitación a la vez, luché con la ciudad por viejos registros de permisos y trabajé turnos dobles durante un año para reemplazar la calefacción antes del invierno. Mis padres no levantaron un dedo. Pero ahora que el vecindario había subido y la casa valía cerca de 600,000, de repente hablaban de equidad. Mamá interpretó mi silencio como debilidad. «Tu abuelo estaba siendo dramático cuando te la cedió», dijo. «Todos lo sabemos, todos». Ahí estaba, la votación familiar, el truco favorito. Papá alcanzó su copa de vino y dijo: «O el abogado cree que Luke tiene un reclamo viable porque Owen pensaba que esta propiedad debía quedarse en la línea familiar directa». «Yo soy la línea familiar directa», dije. Luke soltó una risa burlona. «¿Sabes lo que quiere decir?» «Sí, lo sé. Quería decir hijo. Quería decir favorito. Quería decir la persona para la que mis padres habían pasado toda mi vida preparando el espacio». Dejé el aviso sobre la mesa. «¿Lo sirvieron en acción de gracias?» Papá se encogió de hombros. «Pensé que si lo hacíamos cara a cara, podrías comportarte como un adulto». Casi respondí, pero sonó el timbre. Nadie se movió. Mi padre se levantó tan rápido que las patas de la silla rayaron el suelo de madera. Esto nunca se debió usar de esta manera. Me reí una vez. «¿Contra ti?» Mamá se giró hacia mí. «Tu abuelo estaba bajo presión». «No», dije, «estaba bajo observación». Eso también era cierto. El último año de vida de abuelo vio todo con más claridad, no menos. Vio a Luke tomar su camión y devolverlo con la puerta trasera doblada. Vio a mi padre insinuar que la casa sería más útil en manos masculinas. Vio a mi madre reformular cada acto de bondad que hacía por él como una actuación temporal. No dijo mucho en ese momento, solo hacía preguntas silenciosas y hacía citas con abogados que ninguno de ellos conoció hasta después de que se fue. Luke estampó el papel contra la mesa. ¿Y qué? ¿Abuelo puede decidir que voy a estar sin casa para siempre solo porque Mara jugó a ser enfermera durante un año? Eso lo hizo. Dejé el tenedor y lo miré directamente. «No estás sin casa», dije. «Tienes 32 años, empleado por cuarta vez en 3 años, y aún convencido de que el techo de los demás es tu derecho de nacimiento». Retrocedió su silla. «Esto es exactamente por lo que no debería haberte dejado la casa. Siempre actúas como si fueras mejor que los demás». «No», dije. «Actúo como la persona que pagó la calefacción, los impuestos y el techo después de que todos ustedes desaparecieran». Mi madre se levantó también, pero más lentamente. «Estás siendo cruel». Esa palabra en su boca casi me mareó. Cruel. Como si entregarme los papeles de desalojo sobre pavo y relleno hubiera sido un acto de ternura. Prilla volvió a meter la mano en el sobre y sacó una última página. «Esta es la parte que tu esposo debería ver», dijo a mi madre. La colocó frente a papá en lugar de eso. Una notificación del administrador del fideicomiso aún no presentada en la corte, pero redactada y lista. Decía
que si él seguía adelante con la amenaza de desalojo, o fomentaba el reclamo de ocupación de Luke, o no retiraba ninguna demanda contra la casa dentro de las 72 horas, el administrador tenía autoridad para suspender todas las distribuciones pendientes del fideicomiso y buscar instrucciones para hacer cumplir la cláusula de pérdida. Papá ahora se veía enfermo. No enfermo moralmente, sino enfermo financieramente. Esa fue la primera emoción real que vi en su rostro esa noche. Luke lo vio también. «Espera, ¿cuánto estamos perdiendo?» Nadie contestó. Eso significaba suficiente. Mi hermano se giró instantáneamente hacia mi padre. «Me dijiste que esto era limpio, papá», gruñó. «Se suponía que lo era». Lo miré. «¿Qué significa eso? Pensaste que no sabría la diferencia entre una carta de amenaza de abogado y una orden real». Mamá intervino rápidamente. «Estábamos tratando de resolver esto en privado». «No», dije. «Estaban tratando de asustarme antes de que alguien leyera la letra pequeña». Prilla dobló las manos. «Y ahora que todos lo han leído, sugiero que retiren el aviso, dejen la propiedad y dejen de hablar sobre una casa que no les pertenece». Luke seguía mirando a mi padre. «¿Cuánto perdemos si ella lo reporta?», esta vez respondió Prilla. «Potencialmente toda su parte restante del fideicomiso». Él realmente maldijo a papá, no a mí, no a la casa, a papá. Y fue entonces cuando me di cuenta de que abuelo había construido la cláusula exactamente como debía. No había escrito algo para hacerlos sentir avergonzados. Había escrito algo que entenderían de inmediato, consecuencias en dinero. Mi padre agarró el aviso de desalojo de la mesa como si al devolver el papel pudiera borrar el hecho de que me lo había deslizado a mí en primer lugar. Luego hubo otro golpe en la puerta principal. 3 golpecitos firmes, no amistosos, no sociales. Prilla miró hacia el pasillo. Yo también lo hice. Luego mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Soy Caleb Mercer, de Harron y Rowe, abogado de administración del fideicomiso. Estoy afuera. No dejen que se vayan antes de que hable con su padre». Caleb Mercer estaba con un abrigo de lana oscuro y se movía como un hombre que pasó gran parte de su vida diciéndole a las familias cosas que no querían escuchar en oraciones completas. Entró en mi comedor, observó los platos a medio terminar, el aviso de desalojo en la mano de mi padre y los papeles del fideicomiso extendidos bajo la lámpara del comedor. Luego dijo: «Nadie necesita que les expliquen la atmósfera. Puedo verlo». Mi padre intentó primero de todos modos. «Esto es un asunto privado familiar». Caleb colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. «Eso dejó de ser privado cuando usaron abogados para amenazar con la posesión de una vivienda en conflicto directo con un acuerdo de no impugnación firmado. Eso lo dejó callado». Prilla se movió a un lado para que Caleb pudiera sacar los papeles. No se sentó. Tampoco lo hizo mi padre. El resto de nosotros nos quedamos donde estábamos, suspendidos en ese extraño silencio medio doméstico, medio legal, que solo familias como la mía podían crear sobre relleno y salsa de arándano. Caleb miró directamente a mi padre. «¿Le entregaste un aviso de desalojo esta noche?» Papá trató de recuperar algo de dignidad. «Entregué una carta de demanda». La misma respuesta», dijo Caleb. Luego sacó 3 paquetes engrampados. 1 para mi padre, 1 para mi madre, 1 para Luke. «Esas son notificaciones formales del fideicomisario», dijo. «Todas las distribuciones pendientes bajo el fideicomiso residual de Owen Bennett se suspenden con efecto inmediato hasta la revisión de un posible evento de pérdida». Luke tomó su copia antes de que mi padre pudiera detenerlo. «¿Suspendiste a todos?» Caleb no parpadeó. «Sí, para ella», Luke dijo, moviendo la barbilla hacia mí. «No», respondió Caleb. «Para los documentos de tu abuelo». Eso aterrizó mejor que cualquier discurso podría haberlo hecho. Abrió su carpeta nuevamente y deslizó una página más en el centro de la mesa. «Esto es por lo que nos movimos esta noche.
En la parte superior había una cadena de correos electrónicos de hace 2 días, de mi padre al administrador del fideicomiso. Asunto: acuerdo de transición de Mara. Adjunta había una declaración escaneada de una página supuestamente firmada por mí. Estábamos reconociendo que había aceptado en principio entregar la ocupación de la residencia de Asheville a Luke para fin de año, a cambio de asistencia y armonía familiar. La miré fijamente. La firma parecía la mía si solo la hubieras visto en un frasco de receta. Era falsa otra vez. Mi madre se puso blanca antes que Luke. Eso me lo dijo todo. Ella no sabía que papá la había enviado, o lo sabía y asumió que nadie la leería detenidamente. Caleb tocó la página ligeramente. La discrepancia en la firma era obvia. El problema para tu padre es que la envió a una oficina de fideicomiso que guarda las firmas de muestra del acuerdo de sucesión. La boca de papá se abrió, luego se cerró. Luego dijo que era un borrador preliminar. ¿Entre quién?, pregunté. ¿En tu imaginación? Luke se volvió hacia él. Oh, me dijiste que ella ya lo había suavizado. Papá gritó. Dije que podría ser. No, dijo Caleb. Dijiste que ella había aceptado en principio. Tengo el correo. Mi padre parecía querer desgarrar el papel en dos, pero sabía que no debía dañar algo que ya estaba en posesión del abogado. Mamá hizo un último intento de reformularlo. Estábamos tratando de evitar el juicio. Caleb se giró hacia ella, fabricando su consentimiento. Nadie respondió. Continuó con el mismo tono calmado. El fideicomiso le da a los beneficiarios una ventana de corrección solo si la interferencia cesa inmediatamente. Eso significa que la demanda de desalojo se retira. No se hace ningún reclamo de ocupación, no se transfieren servicios, no se retiene a ningún cerrajero y nadie entra a la propiedad reclamando derechos de posesión. Mi cabeza se levantó. ¿Servicios? Caleb me miró. Ahora tu padre también preguntó si Luke podía establecer el historial de servicios en la dirección antes de fin de año. La empresa eléctrica se negó sin el apoyo de la escritura. Me reí una vez, suavemente. Claro, también habían comenzado por ahí. Luke ahora miraba a su padre con ira abierta. Dijiste que esto estaba limpio. Habría estado limpio si ella se hubiera comportado. Papá gritó. Prilla realmente hizo un sonido al escuchar eso. Caleb no reaccionó. No había una versión de esto que fuera limpia. Luke hojeó el aviso de suspensión más rápido, sus ojos atrapando solo lo que le importaba. ¿Cuánto se congela?, mi padre dijo. Ese no es el punto. Luke miró hacia arriba con brusquedad. ¿Cuánto? Caleb respondió porque siempre me dio la impresión de ser el tipo de hombre que cree que la verdad es más limpia que la atención. Aproximadamente 80,000 por beneficiario, más los ajustes residuales. Luke se quedó quieto. Y la casa valía mucho más. Podía ver las cuentas sucediendo detrás de sus ojos. Ese fue el momento en que volví a asustarme. No por el fideicomiso, porque ya conocía a mi hermano. Si pensaba que la casa aún era alcanzable, perder 80,000 no lo iba a detener, solo lo haría más cruel. Y justo como lo predije, empujó la silla hacia atrás y dijo: «Está bien, quédense con el fideicomiso». Mi madre se giró. «Luke, no», él dijo. «El abuelo fue manipulado, todos lo saben. No me voy a echar atrás solo porque Mara haya encontrado otro abogado que agita papeles». La voz de Caleb permaneció plana. «Si pisas esa propiedad reclamando posesión, estarás cometiendo una infracción». Luke sonrió entonces, pero fue una mala sonrisa, suelta, enojada, familiar. «Vamos a ver qué dice el sheriff». Salió antes de que alguien pudiera detenerlo. Mi padre maldijo entre dientes y fue tras él. Mi madre dudó solo el tiempo suficiente para reunir la dignidad que aún podía cargar. Luego lo siguió. La puerta principal se cerró con tanta fuerza que hizo temblar la vitrina de porcelana. La casa quedó en silencio. Sara soltó una respiración. «No ha terminado». «No», dijo Caleb. «No ha terminado». Me miró.
Necesitas cámaras guardadas, copia del título en la puerta y nadie le abre a Luke solo. Si ya pidió una intervención civil, puede intentar crear posesión antes del lunes. Esa frase se instaló en mi pecho como hielo. Antes del lunes, antes de que los tribunales abrieran, antes de que las personas normales pudieran arreglar lo que las malas familias hicieron durante el fin de semana. Apenas dormí esa noche. A las 7:13 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró con una alerta de la cámara del porche. La abrí y vi a Luke en mis escalones frontales con un cerrajero, 2 bolsas de deporte y un coche patrullero de Buncombe County estacionado en la acera. Luke estaba de pie en mi porche como si ya viviera allí, con 2 bolsas de deporte a sus pies, un cerrajero a su lado con una hoja de papel en las manos y un coche patrullero del condado esperando en la acera. El oficial se paró cerca de los escalones, con esa postura cuidadosa y neutral que los oficiales usan cuando saben que una familia está tratando de convertirlos en un atajo. Observé todo desde el teléfono en mi mano durante un segundo. Luego abrí la puerta antes de que Luke pudiera golpear de nuevo. Sonrió de inmediato. Bien, ya estás despierta. El oficial dio un paso adelante primero. Señora, soy el Deputy Harlon. Estoy aquí solo para una intervención civil. Nadie será removido. Solo estoy manteniendo la paz mientras recuperan propiedad o aclaran el acceso. ¿Recuperar qué propiedad?, pregunté. Luke levantó una de las bolsas de deporte ligeramente. La mía. Miré la bolsa, luego a él. Nunca has vivido aquí. La línea de mi madre de la noche anterior apareció en mi cabeza. Tu hermano necesita esta casa. No una habitación, no un sofá, la casa. El Deputy Harlon miró entre nosotros. ¿Es usted la propietaria de la residencia? Sí. Ya tenía la copia de la escritura en la mano. Transferencia registrada por muerte de mi abuelo. Archivada antes de su muerte. Impuestos a mi nombre. Seguro a mi nombre. Le entregué los papeles. Los leyó más rápido de lo que esperaba. Luego miró a Luke. ¿Tiene una orden judicial? Luke soltó una risa corta. Es una casa familiar. Tengo consentimiento. Sacó un papel doblado. Sabía antes de abrirlo lo que iba a hacer. Otro falso. Este era un supuesto acuerdo de ocupación redactado en un lenguaje barato de plantillas legales. Decía que yo había aceptado dejar que Luke se mudara al dormitorio de abajo, pendiente de transición familiar. Mi nombre estaba en la línea de firma. Nuevamente, no era mi firma. El Deputy Harlon lo leyó, frunció el ceño y preguntó: ¿Cuándo se firmó esto? El mes pasado, dijo Luke. No lo fue, dije. El cerrajero echó un vistazo a mi rostro, uno a la expresión del oficial, y dio un paso atrás sin hacer ruido fuera del porche. Buen hombre, notó Luke y gritó: ¿A dónde vas? El cerrajero respondió sin disculpas: No cambiaré una cerradura durante una disputa de ocupación sin una orden judicial y con el dueño de la escritura de pie frente a mí. Luego se alejó hacia su camioneta. Luke maldijo entre dientes. Mantuve los ojos en el oficial. Mi padre envió una versión falsificada de esto al administrador del fideicomiso hace 2 días. El abogado ya está en camino, como si se hubiera convocado por la sentencia. Entonces el coche de Caleb apareció detrás de la unidad patrullera. Bajó, llevando su carpeta de cuero, subió directamente por el sendero y saludó primero al oficial. Caleb Mercer, abogado de administración del fideicomiso para la herencia de Owen Bennett. El Deputy Harlon asintió una vez. ¿Es usted el abogado? ¿Llamaron? Soy el abogado que su padre debería haber temido. Caleb tomó el papel de las manos de Luke, lo leyó una vez y luego lo sostuvo junto a la copia del correo electrónico que mi padre había enviado a la oficina del fideicomiso. Misma redacción, mismo lenguaje falso de consentimiento, misma mala imitación de mi firma. Le mostró ambos documentos al oficial. Mismo documento familiar, misma declaración falsa, sin orden judicial, sin derecho de posesión. Luke intentó aumentar el volumen. Esto es acoso. El abuelo quería que la casa se quedara en la familia.
La respuesta de Caleb fue inmediata. Se queda en la familia. Se queda a nombre de Mara. El oficial le devolvió el acuerdo falso de ocupación sin entusiasmo. No voy a forzar la entrada en esto. La mandíbula de Luke se tensó. ¿Entonces qué? ¿Ella simplemente se queda con todo? Sí, dije. Así es como funciona la propiedad. Dio un paso hacia mí, y por un segundo vi al mismo chico que solía pararse en la puerta de mi habitación sonriendo, después de haber roto algo y negarlo antes de que siquiera encontrara los pedazos. Mara, dijo, demasiado calmado ahora, lo que siempre era peor. Puedes hacer esto de manera limpia o podemos hacer tu vida fea. Caleb se puso entre nosotros lo suficiente como para que importara. Las amenazas ayudan a mi expediente. Luke lo miró y se rió. ¿Tu expediente? Esto no es un tribunal. Esto es un porche. No, dijo Caleb. Esto es el comienzo de tu pérdida. Eso aterrizó. Lo vi en la cara de Luke. No vergüenza, cálculo. Entonces mi teléfono vibró. Cámara del jardín lateral. Miré hacia abajo automáticamente. Por medio segundo no entendí lo que estaba viendo. Luego mi cuerpo entero se enfrió. Mi padre estaba detrás de mi casa. Estaba en la puerta del sótano, al final del sendero trasero, con una caja plástica de almacenamiento en una mano y algo metálico en la otra, una llave. Había enviado a Luke al frente con un oficial y un cerrajero mientras él rodeaba por detrás. Oficial, dije, ya en movimiento. Mi padre está en la propiedad. Todos giraron al mismo tiempo. Empujé el teléfono hacia él, en la pantalla. Mi padre dejó la caja cerca de la puerta del sótano, miró hacia el jardín y se agachó hacia la cerradura con una llave que definitivamente no era mía. Dentro de la caja, visible por un segundo antes de que el ángulo de la cámara cambiara, había ropa de hombre, un neceser de afeitar y un montón de correos no abiertos con el nombre de Luke. Y no estaban intentando mudarlo, estaban intentando fabricar pruebas de que ya había estado allí. Ya me estaba moviendo antes de que el oficial Harlon me devolviera el teléfono. Cortamos por el pasillo lateral. Salimos por la sala de barro y bajamos por los escalones traseros hacia el jardín. Caleb estaba justo detrás de mí. Luke también vino, maldiciendo todo el camino, porque los hombres como mi hermano siempre creían que una mentira se mantenía viva más tiempo si te quedabas cerca de ella físicamente. Mi padre estaba en la puerta del sótano cuando doblamos la esquina. La cerradura exterior vieja había estado allí desde los tiempos del abuelo. Yo había reemplazado las cerraduras de la puerta principal y el lado de la casa después de que la escritura se transfiriera. Pero esa aún no, porque el sótano solo guardaba latas de pintura, herramientas y suministros para tormentas. Papá tenía una llave copiada en la mano y un pie apoyado contra el escalón de piedra como si fuera a forzar la puerta abierta, mientras la caja plástica estaba junto a él. La voz del oficial Harlon cruzó el jardín. «Señor, aléjese de la puerta». Papá se enderezó demasiado rápido. «Solo estoy recogiendo propiedad de la familia». «No», dije, «estás creando propiedad». Me miró con la misma expresión de siempre. Una mezcla de ofensa y certeza, como si atraparlo en el acto fuera de alguna manera más rudo que el acto mismo. Luke dobló la esquina detrás de nosotros y se detuvo en seco cuando vio la caja. «Papá», dijo, «demasiado bajo». Bien, entendió. Dentro de la caja transparente estaban exactamente las cosas que necesitaban para falsificar la ocupación. Ropa doblada de hombre, un kit de afeitado, un juego barato de toallas con la etiqueta aún puesta y 6 piezas de correo no abierto dirigidas a Luke en mi casa. No era correo viejo, era correo reciente, una oferta de tarjeta de crédito, una promoción de cable, 2 sobres de bancos, un folleto de farmacia, una notificación del de MV, todo limpio, sin arrugas, franqueado en los últimos 5 días. Mi padre no había regresado allí para recoger nada. Él había venido a plantar a mi hermano. El oficial Harlon se acercó más. «¿Quién es el dueño de esta residencia?» «Yo», dije.
¿Le da permiso para que entre a ese sótano o deje esos objetos en la propiedad? No. Se giró hacia mi padre. Luego retroceda ahora. Papá intentó un último ángulo. Todo esto está siendo exagerado. Mi hijo tiene efectos personales aquí. Caleb respondió antes de que pudiera, colocados aquí después de que se solicitó una intervención civil usando un acuerdo de ocupación falsificado y un cerrajero. Luego señaló la caja. ¿Y si el hijo de su cliente ya viviera aquí, esos sobres no estarían aún sellados? Ese fue el detalle que lo rompió. Incluso Luke se veía enfermo porque era demasiado obvio, demasiado preparado, demasiado desesperado. El oficial Harlon sacó su libreta. Necesito los nombres de todos los presentes. Mi padre realmente dijo. ¿Para qué? Para mi informe, respondió el oficial. Y porque intentaron entrar en una propiedad de escritura sin posesión legal, mientras presentaban documentos de ocupación disputados durante una intervención civil. Luke intentó intervenir. No sabía sobre la parte trasera. Eso probablemente era cierto y no lo ayudaba mucho. Caleb levantó el acuerdo de ocupación falso. Tú trajiste esto, tú trajiste al cerrajero, tú trajiste las bolsas. Lo que hayas hecho o no sabido, no estabas vagando accidentalmente. La voz de papá se elevó. Esto sigue siendo familia. El oficial Harlon lo miró con la paciencia plana que solo ciertos trabajos enseñan. No, señor. Esto es invasión de propiedad disfrazada de acción de gracias. Por un glorioso segundo, nadie en mi familia tenía una respuesta lista. Y luego mi madre apareció en la puerta lateral. Ni siquiera me di cuenta de que había conducido hasta aquí después de Luke. Se detuvo cuando vio al oficial, la caja, el hombre, y a mi padre apartado de la puerta del sótano con la llave copiada aún en la mano. ¿Qué pasó?, preguntó. Nadie respondió, porque para ese momento no importaba lo que había pasado. Lo que importaba era lo que estaba documentado. El oficial Harlon fotografió la caja, el correo, la llave, el papel de ocupación falso y las imágenes de la cámara de mi teléfono, que mostraban a mi padre viniendo por la parte trasera. Tomó una copia de la escritura de Caleb, anotó que el cerrajero se había negado a entrar y dejó claro que nadie en mi familia tenía derecho a entrar, almacenar propiedad o representar ocupación en la dirección. Luego dijo la frase que necesitaba que dijera frente a todos ellos. Si alguien regresa reclamando posesión sin una orden judicial, serán tratados como invasores de propiedad. Mi madre abrió la boca. Caleb la adelantó. Y si alguien sigue interfiriendo con el título o la posesión, recomendaré la ejecución inmediata de la cláusula de pérdida. Eso le cayó más fuerte a mi padre, no porque de repente se sintiera culpable, sino porque finalmente entendió las cámaras, el correo de consentimiento falsificado, el aviso falso, el fideicomiso suspendido, el cerrajero, el correo preparado. Todo eso ahora estaba en una cadena clara. Él no me presionó. Activó las garras. Luke pateó el escalón inferior con suficiente fuerza para lastimarse. Luego maldijo y cojeó de vuelta hacia el camino. Mamá lo siguió, pero no antes de girarse hacia mí con esa misma pequeña sonrisa que usaba cuando quería pretender que aún estaba eligiendo el final. Te arrepentirás de haber hecho esto tan feo. Miré la caja de correo falso, luego la llave copiada de mi padre, luego al oficial que estaba escribiendo a mi familia en un informe oficial sobre mi jardín trasero. No, dije, me arrepentiré de no haber tenido cámaras antes. Se fueron, no dramáticamente, sin esposas, sin gritos cinematográficos, solo un intento fallido de ocupación, colapsando bajo la luz del día y el papeleo. Para el lunes por la mañana, Caleb había presentado el informe del oficial, el acuerdo de ocupación falsificado, el correo electrónico que mi padre envió con mi consentimiento falso, las imágenes del porche y las fotos del jardín trasero al fiduciario. El miércoles por la tarde me llamó con el resultado. El fiduciario tomó una determinación final. Dijo,
Tu padre, madre y Luke activaron el artículo 6. Mis distribuciones están perdidas. Me senté en mi mesa de la cocina, la misma mesa donde mi padre deslizó el aviso de desalojo junto a las papas, y dejé que eso se asentara. ¿Todo?, pregunté. ¿Todas las distribuciones restantes? Caleb dijo. Permanentemente, bajo los términos del fideicomiso de abuelo. Las partes perdidas no regresaban a las personas que causaron la violación. Se dirigieron al remanente alternativo que había nombrado años antes, una organización sin fines de lucro de viviendas para veteranos en el condado de Buncombe, y una fundación local de la biblioteca que había apoyado en silencio durante décadas. Ese detalle se sintió exactamente como él. No solo me había protegido, se había asegurado de que, si aún intentaban quedarse con la casa, el dinero fuera a parar a un lugar útil en lugar de volver a sus manos. Luke llamó 2 veces esa noche. No respondí. Papá envió un correo electrónico que decía: «Elegiste el papel sobre la sangre». Respondí exactamente una vez: «No, lo hizo abuelo». Yo solo lo leí. Ese fue el final de todo. Ningún sheriff volvió, ningún cerrajero, ningún aviso más. La casa siguió siendo mía exactamente como había sido cuando mi abuelo se aseguró de que la escritura fuera archivada correctamente la primera vez. Y esa mesa de acción de gracias, por toda la fealdad que intentaron montar sobre ella, se convirtió en el lugar donde su plan finalmente se volvió en su contra. Después de eso, las cosas se volvieron más tranquilas, de la única manera que importa, legalmente. Caleb logró convertir la suspensión del fideicomiso en una decisión de ejecución final, y ningún abogado serio tocaría otra teoría de posesión una vez que el correo electrónico de consentimiento falsificado, el informe de intervención civil y el intento de montaje por la parte trasera estuvieran todos en el archivo. Luke perdió el dinero del fideicomiso que pensaba que amortiguaría el próximo colapso. Mi padre perdió el dinero y, lo peor de todo, la confianza de que todavía podía intimidar para resolver un problema familiar con buen papeleo y una voz más fuerte. Mi madre hizo lo que siempre hacía. Le dijo a la gente que la situación se había malinterpretado. Pero hay un límite para la reescritura social que puedes hacer una vez que un oficial ha fotografiado una caja llena de correo plantado en el jardín trasero de tu hija. En cuanto a mí, cambié la cerradura del vendedor esa misma semana. Luego añadí 2 cámaras más y finalmente me permití disfrutar de la casa sin esperar que alguien apareciera y la llamara justicia. Abuelo había sabido exactamente lo que hacía. No solo me dejó una casa, me dejó una estructura lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a las personas que pensaban que el amor, la presión y el derecho eran lo mismo. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho si tu propio padre te hubiera entregado un aviso de desalojo en acción de gracias y tu hermano apareciera al día siguiente con un cerrajero y un falso plan de mudanza. ¿Y qué momento te impactó más? ¿El sobre, la cena, la cláusula del fideicomiso o la caja de correo falso en la puerta del sótano? Si te gustó la historia, deja un me gusta, suscríbete y quédate conmigo para la próxima. Ubarra Grandpa was a chess player. 79,3 votos a favor. Owen Bennett se sentó en silencio durante el último año de su vida y vio a su hijo insinuar que la casa sería más útil en manos masculinas. Vio a Luke pedir prestada su camioneta y devolverla con la puerta trasera doblada. Vio a su nuera reestructurar cada acto de bondad que Mara hacía por él como algo temporal. Y luego hizo citas con abogados que ninguno de ellos conocía hasta después de que él se fuera. No se enojó. No confrontó a nadie. Simplemente hizo los papeles tan a prueba de fallos que cuando finalmente vinieron por la casa, vinieron por sí mismos. Descansa en paz, Owen. Eres una verdadera leyenda. Respuesta de Ope. La gente sigue preguntando cómo era él.
y yo sigo luchando por explicarlo. No era sentimental en el sentido que la gente suele entender. No decía mucho. Hacía preguntas silenciosas y notaba cosas y las archivaba. El último año especialmente fue más deliberado de lo que me di cuenta en su momento. Una vez me preguntó casi sin querer si tenía una copia de todos los documentos del préstamo de los primeros años y si sabía dónde se guardaba la información de contacto del abogado de mi abuelo. Pensé que solo estaba siendo práctico, estaba siendo arquitectónico. U barra probate paralegal guión bajo dona 61,8 mil votos a favor. El correo electrónico de consentimiento falsificado enviado al administrador del fideicomiso es el detalle que no me deja en paz. El padre de Mara envió una versión falsa de su firma a la misma oficina que mantenía las firmas de muestra del acuerdo de sucesión. Envió evidencia fabricada de su consentimiento a la única institución en el mundo que podría demostrar inmediatamente que fue falsificada. Eso no es un error desesperado, es un error arrogante. El error de un hombre que había pasado tanto tiempo operando en un sistema familiar donde nadie leía la letra pequeña que olvidó que la letra pequeña existía. Respuesta de OP. Caleb me dijo más tarde que la discrepancia en la firma se detectó en 20 minutos después de que llegara el correo electrónico. Lo señalaron, lo notificaron y él ya estaba en camino a mi casa antes de que mi padre supiera que alguien había mirado 2 veces. Mi padre pensaba que estaba resolviendo un problema. En realidad estaba armando la evidencia que se usaría en su contra. U barra débil guión bajo advocate guión bajo here barra vertical 17, 2,000 votos a favor. Quiero plantear algo. Mara dice que Luke no sabía sobre la puesta en escena por la puerta trasera, que su padre no se lo había dicho. Si eso es cierto, y podría serlo entonces, hay una verdadera pregunta sobre cuántos de estos actos fueron cosa de Luke versus cosa de su padre. Luke claramente no es una buena persona, pero ser usado como distracción por tu propio padre mientras él planta evidencia falsa de ocupación también es una forma de traición. No estoy defendiendo a Luke, estoy diciendo que las dinámicas familiares aquí son más complicadas de lo que parecen. Respuesta de OP. No estás equivocado al decir que mi padre fue el arquitecto de la mayor parte de esto. Luke se benefició durante años de que le dieran cosas que no había ganado y se le dijera que eso era normal. Absolutamente participó voluntariamente esa mañana, llevó al cerrajero, trajo las bolsas, trajo el papel falso de ocupación. Pero el correo electrónico al administrador del fideicomiso, la llave copiada, el correo puesto en escena, el enfoque coordinado en 2 frentes, eso fue cosa de mi padre. Luke se enteró de lo de la puerta trasera cuando todos doblamos la esquina juntos. La expresión en su rostro fue lo más genuino que vi de cualquiera de ellos todo el fin de semana. Se volvió contra nuestro padre de inmediato. Los hombres como mi hermano siempre creen que la mentira permanece viva por más tiempo si pueden culpar a otra persona por ella. Respuesta de U barra. Devil guión bajo advocate guión bajo here. Esa es una respuesta justa y honesta. El hecho de que Luke se volviera inmediatamente contra tu padre cuando se expuso la puesta en escena dice todo sobre la naturaleza de esa alianza. U barra Priya deserves her own story, 52, 4,000 votos a favor. Priya apareció con un pastel en una mano y un sobre legal sellado en la otra. Había estado observando en silencio las llamadas de el padre de Mara sobre la casa durante semanas. Ya había hablado con su jefe. Tenía el paquete listo. Entró en ese comedor, leyó la situación en 3 segundos y le entregó el sobre directamente al padre de Mara, no a Mara, a él, para que lo abriera él mismo frente a todos bajo la luz de la lámpara de araña. Ese es el trabajo de alguien que entendió exactamente lo que esta familia necesitaba y llegó habiéndolo hecho ya. No hablamos lo suficiente de las Priyas del mundo.
Respuesta de OP. Priya ha sido mi vecina durante 4 años y mi amiga durante 3. Nunca hizo un espectáculo de preocuparse por mí. Simplemente prestó atención, recordó lo que le conté y se presentó preparada. El pastel también estaba genuinamente excelente. Comí 3 porciones después de que todos se fueron y no me arrepiento de nada. Ubarra de Locksmith was the hero. 44, 6,000 votos a favor. No cambiar una cerradura durante una ocupación disputada sin una orden judicial y con un propietario de la escritura frente a mí. El cerrajero caminó de regreso a su furgoneta y nunca he respetado más una salida profesional en mi vida. Leyó la sala en menos de 30 segundos. Entendió que ninguna factura valía la pena convertirse en parte de lo que sea que esta familia estuviera haciendo. Se fue. Luke gritó detrás de él. El cerrajero no se dio la vuelta. Ese hombre fue a casa, cenó y durmió tranquilo. Bien por él. Respuesta de OP. Realmente espero que ese cerrajero haya tenido un buen año. No tenía ninguna razón para protegerme y toda razón profesional para simplemente hacer el trabajo por el que lo pagaron. Pero miró al oficial, me miró a mí con la copia de la escritura en mi mano y tomó la decisión correcta al instante. Algunas personas simplemente tienen buen juicio. Él lo tenía. Ubarra worried about you actually. 31,700 votos a favor. Te arrepentirás de hacer esto tan feo. Su madre dijo eso mientras se alejaba de un patio trasero, donde un oficial acababa de fotografiar una bolsa de correo puesto en escena, que su marido había plantado. Lo dijo con esa pequeña y ordenada sonrisa, como si aún fuera ella la que elegía el final. ¿Cuánto tiempo practica una persona ese tipo de certeza antes de que se desvincule completamente de la realidad? Lo pregunto de manera genuina. ¿Qué se necesita para mirar lo que tu familia acaba de hacer y seguir creyendo que eres la razonable? Respuesta de OP. Miré la bolsa de correo falso, la llave copiada de mi padre al oficial escribiendo a mi familia en un informe oficial en mi propio patio trasero. Y dije, no me arrepentiré de no haber tenido cámaras antes. Fue lo más verdadero que dije todo el fin de semana. Las cámaras no los detuvieron, pero grabaron todo. Y una vez que algo se graba, deja de pertenecer a quien quería que se quedara privado. Lo último que hizo el abuelo de Mara, de manera legal y silenciosa, antes de morir, fue asegurarse de que el dinero que se perdería si su familia intentaba quitarle la casa, no regresara a su familia. Iría a una organización sin fines de lucro para vivienda para veteranos en el condado de Buncombe y a una fundación para bibliotecas que había apoyado en silencio durante décadas. Ese detalle, ese único detalle, no solo la protegió, decidió años por adelantado que si de todos modos iban tras la casa, algo bueno saldría de ello. El dinero iría a algún lugar útil. La crueldad produciría algo que sobreviviría a la crueldad. Ese es el movimiento de un hombre que lo había pensado muy cuidadosamente y estaba completamente en paz con cómo terminó. El padre de Mara eligió el papel sobre la familia cuando firmó un reconocimiento de no impugnación y luego lo violó de todos modos. El padre de Mara eligió el papel sobre la familia cuando falsificó su firma y la envió a la única oficina que inmediatamente detectaría la falsificación. Luke eligió el papel sobre la familia cuando apareció con un cerrajero y un acuerdo de ocupación falso la mañana después de Acción de Gracias. Mara solo leyó el papel que ya estaba allí. No el abuelo lo hizo, yo solo lo leí. Owen Bennett construyó una casa, una estructura legal, una cláusula de penalización y un beneficiario alternativo restante y luego se fue. Y 6 años después, todo lo que construyó hizo exactamente lo que diseñó para que hiciera. La casa es de Mara. El dinero del fideicomiso fue a los veteranos y a la biblioteca.
y la mesa donde su padre le entregó una notificación de desalojo junto a la salsera se convirtió en el lugar donde todo su plan se volvió contra sí mismo, esa mesa de acción de gracias. De todos los lugares.